Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El legado de Esparda. Capítulo 2. En el reino de los gobernantes justos y de aquellos que habían jurado guardar la rectitud, una figura sombría se erguía en medio de la perfección y solo sentía pavor. El cielo era tal como lo imaginó el Todopoderoso, un paraíso inmaculado. 9 anillos estratificados, cada uno gobernado por el serafín de mayor rango, las creaciones más confiables del Señor, que se habían ganado el derecho a gobernar en incontables batallas. Torres de alabastro y oro se alzaban en elegante desafío a la decadencia, sus superficies intactas ante el paso implacable del tiempo. Una luz sagrada impregnaba cada superficie, ofreciendo gentilmente aceptación a todos los que caminaban por estas tierras benditas. Coros invisibles flotaban en las corrientes, cantando armonías diseñadas para calmar el alma. Cada aliento era una recompensa por una vida bien vivida. Aguas cristalinas brillaban en lagos y ríos, como si fueran incontables miles de millones de gemas. Este era un mundo de paz, donde uno podía conocer la verdadera satisfacción. Y sin embargo, el ser que estaba parado en la terraza no sintió nada de eso. Se suponía que el miedo era imposible allí. Una emoción que había desaparecido hacía mucho tiempo y que había sido reemplazada por sensaciones más beneficiosas. Sin embargo, el ser que se encontraba en la terraza no sentía tal cosa. En cambio, el escalofrío nacido de visiones de pesadilla comenzó a enroscarse en sus órganos como una serpiente feroz. Normalmente, tales sentimientos serían completamente imposibles en presencia de la perfección divina que impregnaba el cielo. Y, sin embargo, se enroscaba en su pecho como un ser vivo, frío y persistente. Sin embargo, el término normal difícilmente podía aplicarse a este ser en particular, porque si uno considerara lo que significa ser normal, a este hombre nunca se le habría permitido traspasar sus puertas. Él no era un ángel, ningún santo, no ha surgido, nada de eso, era algo mucho peor. Algo forjado en un reino donde el poder era justicia. Más alto que cualquier mortal jamás podría, su figura acorazada proyectaba una larga sombra sobre la piedra inmaculada. Una armadura de escamas negras lo cubría, con detalles de carmesí intenso y púrpura real, y 2 calaveras demoníacas doradas en las rótulas. Vetas de oro fundido latían débilmente con un poder casi divino en su cuerpo. 2 juegos de alas descansaban plegadas detrás de él. Un par era quiróptero, enorme y correoso, hecho para la guerra y los cielos oscuros. El otro brillaba como el de un insecto, iridiscente y afilado, vibrando débilmente con una resonancia indescriptible. Sus ojos carmesí ardían bajo una espesa frente de marfil. Una reluciente gema de diamante de un tono ardiente descansaba en el centro de su frente. Su forma era la de un tercer ojo. El toque final eran los cuernos gemelos que emergían hacia abajo desde ambos lados de su cráneo. Este era el legendario caballero oscuro, Esparda. Architraidor de Makai. Un demonio de altísimo calibre. Si bien se le había concedido permiso para visitar el cielo varias veces, nunca antes había sido convocado. Nunca antes habría imaginado que la causa sería tan profunda. La seguridad de los reinos estaba en peligro y todo se había mantenido en la oscuridad. Ahora el Consejo Divino se había reunido, no solo para decidir un curso de acción, sino para determinar la culpabilidad. Para asignar la culpa. Para imponer el castigo. Esparda odió cada momento. Odiaba ser arrancado de su familia, arrancado de la vida que había forjado con sangre y restricciones. Detestaba el confinamiento, el estancamiento, el debate interminable disfrazado de sabiduría, mientras seres normalmente racionales se gritaban unos a otros en lamentables demostraciones de dominio. Pero sobre todo, odiaba el tiempo que tardó en concertarse esta maldita reunión. Había sentido la perturbación años atrás. Una fisura en el éter. Tan sutil que ni siquiera los arcángeles la percibieron. Una distorsión tan sutil que pasó desapercibida. Todos menos él. Incluso ahora, de pie bajo la luz del cielo, podía sentirlo, una presión invisible contra sus sentidos. El tenue y tóxico perfume del Makai se filtraba por la realidad como una niebla venenosa. Tentación, fuerza, hogar. La decadencia pecaminosa de su propio poder clamaba a él, suplicando ser rescatado. Ser completo de nuevo. Pero por el bien de la humanidad, se negó a sí mismo. Durante miles de años mantuvo su juramento y las recompensas fueron abundantes. La tierra era extraordinaria. El cielo con sus tonos cambiantes.
azules que se transformaban en dorado, en violeta, en el negro intenso de la noche. Las estrellas perforaban la oscuridad de la noche en magníficas constelaciones que despertaban la imaginación de culturas a lo largo de los siglos. El dulce aroma del aire limpio flotando en su cabello. Una suave lluvia que infundía vida en una tierra árida. Todo era tan diferente de la tierra donde creció. Todo se sentía tan mágico y puro. Incontables veces reflexionó sobre cómo la tierra podía ser considerada inferior, pero sabía que no debía mencionar lo que se había perdido hacía mucho tiempo. En cambio, se propuso saborear cada día de su libertad. Llenar sus años de nuevas experiencias mientras observaba la evolución de la humanidad. Aniquiló a aspirantes ocultistas y practicantes de magia vil. Ayudó a héroes en batallas imposibles. Masacró dragones que se desataron contra inocentes. Reconstruyó una nación tras ser casi convertida en una gigantesca puerta del infierno y reinó como un señor feudal. Eliminó a un demonio que se consideraba un dios. Participó en la contención de la destrucción causada por las guerras de clanes europeas. Entonces conoció a la bruja más increíble, aunque hubiera sido por completo accidente, producto de un ritual de invocación desesperado y de mucha curiosidad. Ella era todo lo que uno podría desear en una pareja. Poderosa, segura de sí misma, hábil, pero también gentil y compasiva. Ella le hacía querer ser mejor. Quería ser digno de una mujer tan extraordinaria. Tras un cortejo vertiginoso de cacerías, regalos, peleas y charlas filosóficas que se prolongó hasta bien entrada la noche, le fue concedido el honor de llamarla su esposa. Durante las décadas que compartieron juntos, aprendió a apreciar el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Y tras años de intentos, tuvieron la suerte de tener 2 hijos. 2 polluelos, frágiles y perfectos. De pelo blanco, mirada penetrante, ruidosos y curiosos. Dante y Virgilio. Su corazón nunca había conocido tanto terror. Ni tanta alegría. Ansiaba enseñarles todo lo que sabía. Guiarlos para que evitaran los muchos errores que él cometió en su juventud. Aunque conociendo su sangre, encontrarían nuevas maneras de forjar la suya, de maneras que él jamás podría concebir. Pero ahora su paz estaba en peligro. Todo comenzó en una noche tranquila, cuando una sensación aterradoramente familiar rozó sus sentidos. Débil pero inconfundible. Oscura, densa, hambrienta. La esencia misma de la tentación y la corrupción. Sintió como si su propia sombra atravesara la noche para silenciar su conciencia. Habían pasado milenios, pero incluso con toda su moderación y con cada recuerdo que había creado recorriendo ese mundo maravilloso, lo anhelaba. Al principio, quiso creer que ser padre primerizo lo había dejado más estresado de lo que pensaba. Que su mente simplemente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando pudo reconectar con la realidad, se encontró con su amada Eva, que lo observaba con una preocupación pura sobre una piel anormalmente pálida. Dante lloraba mientras Virgil, de apenas unos días de vida, prácticamente se había subido encima de su hermano menor para defenderlo de la supuesta amenaza. Sus garras prácticamente habían destrozado el reposabrazos y su bebida empapaba la alfombra con pequeños hilos de sangre. No fue una mera ilusión. Esa noche, hizo una llamada prioritaria a su contacto en el cielo, pero el número de Adam decía estar desconectado. Inusual, pero no demasiado preocupante. El primer hombre experimentaba momentos en los que la decepción era insoportable. Se encerraba en sí mismo durante 1 o 2 semanas y luego reanudaba sus tareas como si nada hubiera pasado. Pero pasaban las semanas y ninguna de sus llamadas era de vuelta. Hacía tiempo que había aprendido a no molestar a Lute en esos momentos, ya que el exorcista estaría absorto en asegurar que su ejército siguiera funcionando sin problemas. Preocupado cada vez más, redirigió sus llamadas a los altos serafines, pero Serapiel nunca respondió. Pasaron varios meses antes de que ella respondiera. Explicó que el cielo estaba atravesando una devastadora crisis de conciencia y que había sido aislado de los demás reinos. Utilizó términos bastante vagos y parecía estar evitando activamente lo que pudo haber provocado tal reacción. Si el caballero oscuro era sincero, tenía un aspecto desastroso. Tras la abrupta interrupción de la llamada, Esparda se quedó con más preguntas que respuestas. Supuestamente, estaban manejando el asunto y él debía reanudar sus tareas habituales. Él elegiría confiar en ella, por ahora. Qué tonto había sido. Habían pasado 6 años y la creciente sensación de injusticia no hacía más que intensificarse. Las incursiones demoníacas aumentaron.
Aunque todavía estaban compuestas por demonios menores débiles, se abrían más portales a la vez en lugares muy distintos. No importaba si podía silenciar cada molestia con una mirada de reojo, y una aparecía en la puerta de al lado mientras otra se manifestaba en un continente separado. Si la casa de demonios no se hubiera convertido en un campo tan lucrativo, las bajas serían asombrosas. Aún así, sus contactos con diversos grupos mercenarios y organizaciones militares no pintaban una imagen muy agradable. Sin embargo, la matanza sin sentido no era el único propósito de un demonio en la Tierra. No podía decir cuántos mortales habían sido sometidos a las fuerzas de Mundus. La facilidad con la que uno podía evadir sus defensas mentales tras ser obligado a presenciar un asesinato devastador, sobre todo de su propia sangre, era asombrosa. Había una razón por la que los niños eran tan a menudo los únicos supervivientes de ataques brutales. Y si eso no fuera suficientemente malo, estaba atrapado lidiando con un flagrante mal uso de los cristales Asmodeus. Asesinatos perpetrados por criaturas de aspecto travieso por todo el mundo. Personas que desaparecen sin dejar rastro ni rescate. Miles de kilos de droga se esfuman en manos de proveedores que supuestamente no tienen compradores. A simple vista, nada relacionaba estos crímenes. Solo el leve sabor a azufre y la débil esencia demoníaca que impregnaba el aire. Las cicatrices cristalinas que se desvanecían en el velo reducían aún más la causa de la brecha. Aunque había algunos lugares con una entrada más parecida a un portal goético, predilecto de la nobleza del infierno, su contacto con los caídos le reportó hallazgos similares. Por lo que pudo deducir, no estaba relacionado con Mackay, pero eso no significaba que estos pequeños disturbios no pudieran convertirse en un desastre. Tampoco implicaba nada positivo por parte del infierno. Pero al no poder acceder a sus conexiones con lo divino, las opciones de Esparda eran limitadas. En teoría, podría abrir un portal a la prisión de Lucifer y exigirle respuestas a Asmodeus, pero eso podría desencadenar una serie de eventos indeseables que desembocarían en una guerra. Así que aprovecharía este momento para ejercitar la paciencia, por ahora. Pero nada de esto resolvió su mayor problema. Despertaba con visiones de devastación, pasada y potencial, todas forjadas por él. De una voz poderosa que cantaba en su oído sobre conquistas aún por venir mientras jirones de oscuridad se tejían entre su armadura. El dulce sabor de los corazones de los débiles danzando en su lengua mientras exhalaban sus últimos alientos. La embriagadora sensación de poder puro transformado en hazañas imparables solo con su voluntad. Poco a poco, abandonaron sus sueños y comenzaron a manifestarse durante su vigilia. Ni siquiera el entrenamiento de sus hermosos hijos ni el tierno contacto de su amada pudieron liberarlo. Casi sentía que su progreso para convertirse en un mejor hombre se revertía ante sus ojos. Pensó que se estaba volviendo loco. Pero luego fue liberado de su tormento por la propia voz de Dios. Lo habían convocado a los salones del cielo para una reunión de emergencia, de inmediato. Esparda apenas tuvo tiempo de ofrecerle a Eva una explicación apresurada y prometerle que regresaría en un mes, cuando un portal plateado se manifestó sobre él. La gravedad se invirtió al ser sacado de su hogar, despojado de su forma humana por la naturaleza reveladora del círculo de la justicia. Aunque Esparda no podía decir que disfrutaba de la discordia resultante, ahora era consciente de lo que perturbaba su paz. El velo estaba comprometido, y con su debilidad, Mackay ahora tenía un medio para fortalecer su control sobre los demás reinos. Si no se le ponía freno, Mundus destruiría su creación para reanudar su terrible ambición. Esparda volvería a empuñar su espada para defender a la humanidad, pero a pesar de su debilidad actual, Mundus sin duda se alzaría con la victoria. Su antiguo maestro jamás le concedería la clemencia de la muerte. No, él quedaría destrozado y rehecho como una vez fue. Un monstruo. Y su familia, Eva, seguramente sería asesinada. Su cadáver solía atormentarlo gracias al tierno cuidado del emperador. Pero sus hijos, en el momento en que Mundus descubre el poder del espíritu humano combinado con sangre demoníaca, no descansará jamás, a diferencia de ellos, transformados en pálidas imitaciones de quienes estaban destinados a ser. Este terrible futuro potencial era culpa de Lucifer. O mejor dicho, de su hija. Pero jamás permitiría que asumiera las consecuencias de su orgullo si él pudiera interferir. Aún así, había muchas partes del informe que no cuadraban. Acciones sin lógica. Había algo que él no veía. Contemplando la estrella polar brillando inocentemente sin ninguna preocupación en el cosmos, el legendario caballero oscuro se preguntó si el ingenuo obsesionado con los patos sería capaz de asumir la más mínima responsabilidad por sus actos. ¿Acaso notó el cambio? Mackay estaba más cerca del infierno que cualquier otro reino.
Seguramente la clase dominante habría sospechado algo, pero les importaría siquiera hasta que fuera demasiado tarde. Aunque disfrutaba de una buena pelea, Esparda hacía tiempo que se había cansado de la guerra. Con un suspiro lastimero, apartó la mirada del universo y la fijó en sus manos acorazadas. Su forma actual no era la que tenía al nacer, sino una a la que se había acostumbrado. ¿Cuándo fue la última vez que pudo recordar su verdadero rostro? ¿Cuándo pudo manifestar por última vez una réplica de su forma natural? No importaba. Llevaba más de 9000 años vivo y su estado mental era bastante estable, así que era improbable que nada cambiara. Nada importante, en cualquier caso. Sellar la mayor parte de su poder tuvo como efecto secundario ocultar su apariencia natural. Hubo momentos en que deseó poder mostrar su verdadero rostro, aunque solo fuera para estirarse bien. Pero esos momentos eran escasos. Un simple cambio estético jamás podría afectar el amor que ardía con tanta intensidad en su pecho. En muchos sentidos, perder el rostro fue una bendición. Si bien fue indudablemente poderoso, trajo consigo demasiados recuerdos. Una suave campanada sacó a Esparda de sus cavilaciones. Su último receso había terminado. Mirando a su alrededor, vio que la mayoría de los ángeles habían logrado entrar, dejando solo a unos pocos rezagados. En cualquier caso, tenía trabajo que hacer. En cuanto solucionara este lío, empezaría a pensar cómo ajustar el programa de entrenamiento de sus hijos. Ojalá Eva estuviera aprovechando este tiempo para enseñarles los principios básicos de la magia. Con el peligro acechando en el horizonte, era solo cuestión de tiempo antes de que se lanzara un asedio a su hogar. Haría todo lo posible por proteger a su familia. Así como Eva jamás permitiría que nadie dañara a sus seres queridos mientras tuviera un atisbo de magia o una bala en la recámara. Pero llegaría el día en que él y Eva se irían. Ojalá no fuera por muchos años. Al cruzar la puerta, Esparda descubrió que la reunión ya se había convertido en una pelea a gritos. El tratado ha sido flagrantemente roto. Gabriel, el arcángel de los mensajes, sacudió el techo con un eco atronador. Sus 6 alas, de un blanco purísimo, estaban completamente extendidas, con los ojos desplegando la mirada para mirar fijamente al alto serafín del cielo, quien parecía inusualmente pequeño ante tal furia. ¿Por qué no nos informaron en cuanto ocurrió? No me di cuenta de la magnitud del daño hasta mucho después de que hubiera pasado, declaró Serapiel, intentando mantener la compostura incluso mientras sentía que su fachada se desmoronaba a cada segundo. En esta reunión de serafines, querubines, tronos, dominios y virtudes, le quedaban pocos aliados. Aún menos estaban dispuestos a enfrentarse a la ira de los más ilustres del Todopoderoso. Simplemente agradecía que a Emily se le prohibiera participar. Serapiel rogó a su señor padre que su interrogatorio no fuera demasiado excesivo. El alma redimida planteó varios asuntos de suma importancia que debían investigarse antes de tomar cualquier otra medida. El juicio fue extenso y agotador, pero al final, nadie podía negar que quien rechazó su identidad por el apodo de Sir Pentious se había redimido. Nunca se había logrado algo igual. Y de su ascenso surgieron innumerables preguntas. Luego vino la pequeña sublevación en el infierno. Y la puerta fue derribada por lo que ella podría haber jurado que era el poder de Lucifer. Con tanto acontecer, apenas tuvo un momento para respirar, y mucho menos para notar el rotundo fracaso del último exterminio. La muerte de quienes fueron masacrados bajo su vigilancia. La muerte del padre de la humanidad. Aunque la primera alma redimida fuera del purgatorio es motivo de celebración, aún así ignoraste tus deberes, replicó Rafael con franqueza, como solo un médico podía hacerlo. Una sola alma no justifica la muerte de cientos de nuestros soldados, ni cambia el motivo de la creación de los exterminios. El gran sanador había dejado claro varias veces que prefería atender a las almas heridas que eran escoltadas a su hospital antes que perder el tiempo allí. Y, sin embargo, allí estaba. La temperatura de la cámara subió cuando el ángel de la retribución manifestó su descontento. Si el teniente Lute tiene razón, nos ha estado impidiendo saber la verdad. Normalmente, Uriel intentaría mantener la calma, soltar alguna que otra risa para contrarrestar la creciente tensión, pero esta vez no. Engañar era un grave pecado, sobre todo ante el antiguo guardián del Edén. Parecía que una vez más habían vuelto al tema del comportamiento de Serapiel durante los acontecimientos. Esparda voló en silencio a su asiento junto a Azrael. Algunos ángeles inclinaron la cabeza en señal de respeto, lo cual él correspondió rápidamente. A simple vista, varios de sus contactos estaban presentes, pero algunos notables estaban ausentes.
En teoría, podría significar cualquier cosa. Esparda deseaba creer que significaba que las cosas no eran tan terribles como temía. Aunque veía los beneficios, ser un individuo redimido, era evidente que la princesa del infierno no tenía un plan concreto para llevar a cabo su gran visión. La joven Charlotte tenía buenas intenciones, pero no parecía considerar lo mal que podrían salir las cosas, sobre todo en cuanto a la reacción de las víctimas. Eso no significaba que estuviera en desacuerdo con el concepto, ni mucho menos, pero necesitaba mucho más refinamiento antes de presentarlo ante el consejo. Como compartió el teniente de los exorcistas, la princesa planteó su propuesta por primera vez durante una reunión sobre el exterminio, cuando Adán había quedado con Lucifer para hablar sobre un exorcista fallecido y no recibió ninguna advertencia del cambio. Para colmo, su borrador fue presentado en crayón. ¿Qué le habían estado enseñando Lucifer y Lilith a esa chica? Habían pasado casi 4 semanas y los únicos temas en los que el consejo podía ponerse de acuerdo eran concertar una reunión con el infierno, aumentar la guardia en el velo y alertar a sus contactos mortales. En realidad, había mucho más por abordar, pero sin la presencia de Michael, era improbable que llegaran tan lejos antes de que Esparda se marchara. Dejó claro que regresaría con su familia y sus funciones después de 30 días. ¿Cómo te has sentido, compañero?, susurró el ángel de la muerte, tierno y gentil. Su rostro era una especie de belleza hipnótica con un toque de inquietud. Porque todos los seres sentían la atracción de la muerte, el gran ecualizador. El descanso definitivo, anhelado y aborrecido a la vez. Los labios del diablo se curvaron en una leve sonrisa al oír el título. Conocía al antiguo guía desde hacía mucho tiempo, mejor que a cualquier otro miembro de la divinidad. La muerte había sido una fiel compañera de viaje mucho antes de que jurara lealtad a quien una vez creyó merecedora. Preocupado por el futuro y mi familia. Temo que esto sea solo el preludio de un destino sombrío del que no puedo librarlos. No importa lo que se diga en los próximos días, siempre te esforzarás al máximo mientras buscamos llevar a cabo su voluntad. Azrael lo siguió, sus ojos de marfil como mármol pulido pero llenos de calidez. Y aún no hemos hablado de tu fracaso como mentor. La voz musical de Jopiel resonó por toda la cámara. Si bien tu deseo de brindarle a la joven Emily una vida de luz es noble, has dejado varias lagunas en su educación. La has dejado tan ingenua como para coincidir con la princesa del infierno en su declaración de que el cielo es una mentira. El gran ángel de las artes casi pareció atragantarse con la última palabra. Al oír la frase final, la mitad de la cámara estalló en una luz sagrada. La furia divina, alimentada por la indignación pura ante tal blasfemia, brotó de cada siervo de Dios. Elegantes columnas y arcos se derritieron bajo el resplandor de 1000 soles. Filigranas doradas y grabados de nácar se redujeron a cenizas. A través de todo esto se percibía un inconfundible matiz de tristeza. El vacío asombro de cómo las cosas se habían desmoronado tan rápido. Cuando se compartieron los detalles del juicio, muchos se preguntaron por qué Serapiel accedería a tal petición. El doble de asombro se produjo cuando se reveló que se había convertido en un juicio público únicamente a petición de la serafín más joven. Ella había estado dispuesta a revelar información secreta a todo el cielo por puro capricho de su protegida. Si bien su padre era una entidad misericordiosa, la ignorancia y las buenas intenciones solo pueden excusar hasta cierto punto. Fue un día más en Pryderi, pero para muchos pecadores fue particularmente molesto. La lluvia ácida nunca fue agradable, ni siquiera en la tierra, pero sería difícil encontrar precipitaciones de tal intensidad en cualquier otro lugar que no fuera el infierno. Sin las protecciones adecuadas, los edificios quedarían reducidos a escombros por la embestida en cuestión de días u horas, dependiendo del aguacero y la ubicación. Solo otra parte de vivir en condenación. Pero ningún pecador negaría jamás la plétora de medios para olvidar sus vidas desquiciadas. Como las docenas de bares que salpican las calles. Donde clientes de todas las edades pueden disfrutar de su veneno preferido. Al igual que en el supramundo, los establecimientos variaban en calidad y servicio, pero con el tiempo suficiente, todos podían encontrar su lugar habitual. Por desgracia, llega un momento en que los taburetes se colocan sobre las mesas y las luces se apagan. La hora del cierre fue un desastre, sobre todo cuando solo te quedaban 6 botellas de las 20 que tenías pensadas. Pero al camarero no le importó. Lo dejó bien claro mientras echaba a patadas a un problemático pecador. Te lo dije, gruñó el camarero, mostrando los colmillos. La figura del molesto pecador parecía la de un murciélago frugívoro. Sus orejas, como satélites, se movían con cada aullido del viento.
Puedes volver más tarde, pero no puedes quedarte aquí. El supuesto borracho, un pecador que parecía un montón de partes de mapache y zarigüeya rabiosa, se puso de pie tambaleándose. Podía sentir el zumbido que perseguía, pero no era suficiente. Gruñendo, se impulsó para salir de los charcos cada vez más grandes, ignorando el ácido mordiente y los agujeros cada vez más grandes en su ropa. Te lo dije, no estaba. Se detuvo al darse cuenta de lo vacío que estaba el callejón. La puerta llevaba mucho tiempo cerrada. No había nadie, y aunque estuvieran presentes, ¿por qué iban a querer escuchar? Gimiendo, el pecador se arrebujó en su abrigo y emprendió el camino a casa. Sabía que no debería haberse molestado con esa zorra. Era demasiado cara para lo que le ofrecía y ni de lejos lo suficientemente guapa. Al final, solo le consiguió unos minutos de placer básico y una cartera $100 más ligera. Probablemente era de Valentino. Todas las prostitutas a su servicio parecían llevar la misma mezcla tóxica de arrogancia y desesperación. Puede que no llevara mucho tiempo en el infierno, pero no hacía falta ser un veterano para saber quién dirigía este desastre. No fueron los demonios quienes hicieron el infierno insoportable, sino los monstruos que acabaron aquí. Bienvenido al Hotel Asbin. La voz, audaz pero ronca, provenía de uno de los muchos televisores al pasar junto a otra tienda Boxtrec llena de electrodomésticos que ni siquiera podía permitirse. Era un anuncio del proyecto que apasionaba a la princesa. Uf, no puede creer que siguieran con esas tonterías. Aunque conociendo a los B, era pura burla. Un recordatorio de que todo este lío empezó porque una niña malcriada pensó que podía hacer magia y arreglarlo todo. Todo fue una broma. Soportaron más de milenios de genocidio anual, y en cuanto el infierno descubre cómo matar a sus torturadores, quieren disculparse. Esa disculpa en el meeting fue una broma. Y la princesa no paraba de hablar de la triste excusa de un señor supremo que había llegado al cielo. Resultó ser cierto, pero cuando le preguntaron cómo lo hizo, Charlie habló de redimir pecados pasados, pero ¿qué significaba eso realmente? Había tantas culturas y religiones, cada una con su propia interpretación de la ética y la virtud, ¿cómo podrían saber por dónde empezar? El público en general estaba mucho más inclinado a creer en el ángel que apareció después de que Vox volara las puertas del cielo. Nadie podría olvidar esas alas prístinas que aparecieron en una columna de luz. Esas ondas de oro fundido que enmarcaban un rostro impecable en forma de corazón. La sonrisa sencilla y radiante que parecía despertar un anhelo indescriptible en cada alma podrida que la contemplaba. Pero fueron los ojos los que petrificaron el anillo del orgullo. El peludo templado encendió charcos de oro y plata mientras compartía su mensaje sin decir palabra. En un solo gesto, el poder de Lilith, la obra maestra de Carmilla y la carta de triunfo de Vox, fue aniquilado. No se permitió que existiera ni un solo vestigio de acero angelical ni de tecnología refinada. En un segundo destello de luz, la torre principal de Industrias Vox quedó reducida a escombros y el corazón de la industria armamentística implosionó. Ni un solo pecador resultó herido, salvo una leve mutilación que sanaría en cuestión de horas. Se les había permitido seguir viviendo, aunque hubiera sido tan fácil borrar a esos insensatos. Pero cada pieza de acero angelical que Carmilla se afanó por rescatar durante décadas había desaparecido, incluyendo sus propios zapatos. Un recordatorio de lo insignificantes que eran ante los ángeles que estaban perdiendo la paciencia. No sabía qué estaba más abajo, la moral de la población pecadora o los números de popularidad de su princesa. De cualquier manera, estaba claro que el cielo no volvería a tolerar tales acciones. Empezaron a circular muchos rumores sobre el tratado vigente con el cielo y su contenido. Era bien sabido que permitía el día del exterminio, pero en cuanto a los detalles, la gente tendía a quedarse en blanco. Lamentablemente, nadie en la clase dominante, ni siquiera su imitación de Disney, estaba dispuesto a compartir. Al llegar a su miserable excusa de apartamento, ignoró la puerta y siguió caminando. La lluvia quemaba. Cada gota silbaba al impactar contra el pavimento, dejando cicatrices superficiales en el hormigón, ya cansado de existir. El neón se filtraba por los charcos mientras sus siluetas intentaban convencer a más ingenuos de que soltaran el poco dinero que tenían. El pecador se tambaleaba bajo todo aquello, con el abrigo bien ceñido y las orejas moviéndose con cada sonido lejano. Pero ese era el problema, demasiado silencioso. El infierno nunca estaba en silencio. Se agachó en el callejón, con las botas salpicando ácido y suciedad, buscando ya el cuchillo escondido en la manga. Alguien creyó poder seguirlo, lo cual no era inusual, pero esa sensación le recorría la espalda. No fue simple codicia.
ni la malicia casual de otro maldito con ganas de ganar. Este era un enfoque depredador, como si algo se hubiera fijado en él. No con la intención de usarlo, sino con algo mucho más primario. El sonido de la lluvia parecía apagarse. Los sonidos se alargaban, distorsionaban, como si de repente le hubieran tapado los oídos con algodón. Hasta que lo oyó. Un roce sordo sobre el hormigón desmoronado y el metal oxidado. Giró, levantó el cuchillo y algo cayó desde arriba con la fuerza de una bola de demolición. El pecador quedó inmovilizado contra el suelo tan rápido que se quedó sin aire en un jadeo húmedo y asfixiante. El ácido se acumuló a su alrededor, chisporroteando contra el pelaje expuesto. No le daría a su atacante el placer de oírlo gritar, pero estuvo a punto de reconsiderarlo cuando unas garras del tamaño de cuchillos de carnicero le clavaron los hombros. Trozos de carne se desgarraron del hueso. La experiencia fue inmediata y duró una eternidad. Pero eso no fue lo peor. Tras años en el infierno, se familiarizó con la sensación de su cuerpo cosiéndose. Al fin y al cabo, era parte de su castigo. Entonces, ¿por qué no lo sintió esta vez? Cuando finalmente pudo observar bien a quien lo había estado siguiendo durante las últimas 3 cuadras, sintió como si alguien estuviera bailando sobre su tumba. No era un pecador. No era nada que él reconociera. La criatura se cernía sobre él, encorvada y enorme, con el cuerpo recubierto de una placa de obsidiana negra quemada, agrietada por vetas de luz naranja fundida. Su cabeza era errónea, como la de un dragón de Komodo, pero deformada por una hendidura irregular en sus fauces, repleta de docenas de hileras de dientes cerrados. No había inteligencia humana tras esos ojos. Solo crueldad encarnada. Había oído rumores, pero supuso que eran solo divagaciones de borrachos idiotas. Susurros de cómo abominaciones se colaban en el infierno. No nacidos del infierno. No pecadores. Ocurre algo. Bestias con una fuerza sobrenatural que se abrían paso lentamente hacia las docenas de ciudades que salpicaban el orgullo. Pero lo más ridículo era cómo estas criaturas supuestamente podían matar a los pecadores para siempre sin usar acero angelical. Solo necesitaban asestar el golpe final. El demonio ladeó la cabeza, observándolo, intentando determinar si valía la pena el esfuerzo. Si su miedo había llegado al límite o si aún quedaba algo por cosechar. Entonces rugió. El sonido no era ruido, era presión. Las paredes del callejón se fracturaron, las ventanas de la cuadra implosionaron, y los oídos del pecador zumbaron mientras la sangre se filtraba de ellos. Pero se negó a caer así. Cuchillo en mano, cortó el cuello de la criatura. La hoja rozó inútilmente la armadura infernal. Por muchos golpes que asestó, la criatura no se soltaba. Le clavó otra garra en el pecho. El dolor se apoderó de sus sentidos. Esta vez gritó. Gritó hasta que le sangreó la garganta. El demonio se acercó, su núcleo infernal latía más rápido mientras su lengua azul neón perfumaba el aire. Y entonces se abalanzó. Sus fauces dentadas le cerraron el cuello. Tiró. El pecador sintió que algo que no tenía nada que ver con la carne se desprendía. Su alma, aquello que siempre lo arrastraba de vuelta tras cada muerte, se desprendía. Sintió que se deshacía, que sus recuerdos se desmoronaban, que su identidad se desmoronaba. ¡No! 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 Arañaba el brazo del demonio, con los ojos abiertos por un terror que solo podía provenir de la certeza. Vuelvo. Siempre. La bestia presionó aún más fuerte hasta que lo devoró. No solo su cuerpo, a él. La luz se desvaneció de los ojos del pecador mientras la bestia disfrutaba de su comida. En menos de un minuto, solo quedaron fragmentos de hueso, retazos de tela y salpicaduras de sangre que la lluvia arrastró. Sin regeneración. Sin renacimiento. Sin gritos de regreso a la existencia en algún otro lugar del anillo. Solo el aterrador vacío de la nada. El alboroto se irguió, su armadura brilló con más intensidad por un instante antes de apagarse. Sus heridas menores ya habían sanado como si nunca hubieran sucedido. Su última presa ya había sido olvidada al regresar el hambre. Había tanta presa en este nuevo mundo, y gracias a su dios podía volver a alimentarse de los débiles. Giró la cabeza, escuchando al resto de su manada. Era solo un explorador y había mucho más territorio por conquistar. Muy abajo, una barrera que antes se creía impenetrable temblaba. Y en algún lugar más allá de ellos, algo antiguo sonrió.